Saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos que usualmente se conectan con nosotros en tiempo de reunión y también a aquellos que se conectan probablemente por primera vez. Nuevamente queremos agradecerles por acompañarnos como siempre lo han hecho y hoy estaremos con ustedes continuando nuestro repaso de la lección. Ya estamos en la lección número 10 de este trimestre, de la lección, ¿verdad?, del trimestre que se llamaba El sello de la verdad, relación del Padre y el Hijo. Así que hoy continuaremos con nuestra lección número 10 titulada Autoridad y Sumisión. Pero además de mí está Carlos, así que quiero darle la oportunidad a Carlos de que los pueda saludar. Así que saludos, Carlos, ¿cómo estás? Saludos, Jonathan, y saludos a todos nuestros amigos que, ¿verdad? Como mencionaste, que de costumbre se conectan y también a los que es la primera vez. Dios les bendiga y esperamos que sea de bendición este repaso de la lección de esta semana. Amén, amén. Así que, como mencioné, la lección de esta semana se titula Autoridad y Sumisión, que vamos a aprender de aquí, lo estaremos viendo, ¿verdad? Sabemos que así como han sido de bendición todas las lecciones, por lo menos para mi vida, espero que para ustedes también, y si se siguen conectando recurrentemente, pues presumo que sí, que ha sido de mucha bendición. Hoy no será la excepción porque siempre hay bendición cuando se trata de la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar con una oración antes de entrar en la discusión o repaso de nuestra lección. Así que vamos a pedirle a nuestro hermano Carlos que nos acompañe en oración. Oramos. Nuestro buen Padre, nuestro Dios, alabamos tu nombre y te damos las gracias por la bendición de estudiar tu palabra, de repasar ciertos conceptos que se encuentran en la misma que tú nos has dado para nuestro beneficio. Señor, despierta nuestras mentes y abre nuestro corazón para recibir tu palabra y ayúdanos a entender esas cosas que tal vez no hemos entendido todavía. Eh, Danos la sabiduría que proviene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y como ya mencioné, nuestra lección de hoy se titula Autoridad y Sumisión y el versículo bíblico para esta semana se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 25, donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Que Dios bendiga su palabra. La primera pregunta que nos hacía la lección es la siguiente: ¿quién es la cabeza del hombre? ¿Quién es la cabeza de la mujer? ¿Y quién es la cabeza de Cristo? Anteriormente habíamos considerado ya este versículo, ¿verdad? Y habíamos visto este versículo relacionado principalmente a la relación del Padre y el Hijo y la relación también de Cristo con su iglesia. Hoy le vamos a dar unas aplicaciones adicionales, pero leemos 1 Corintios capítulo 11, verso 3, donde dice: mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Así que la pregunta se puede responder muy fácilmente. ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El hombre. ¿Quién es la cabeza de Cristo? Dios, ¿no? Así mismo lo responde la Biblia, y si lo fuéramos a poner en orden, veríamos, ¿verdad?, a Dios, luego a Cristo, luego al hombre y luego a la mujer. Vamos a estar ampliando más sobre esto. Así que adelante, Carlos, con la pregunta número 2. Y la pregunta número 2 dice, ¿qué títulos o posiciones implica ser cabeza según los siguientes versículos? En 1 Corintios 11:10 leemos, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Así que eh, vemos cómo la mujer teniendo al hombre, como vimos en el versículo anterior, por cabeza, está relacionado a una señal de autoridad, ¿no? Y aquí está más directamente hablando del velo, este, pero vemos que hay algo puesto sobre la cabeza de la mujer y es una señal de autoridad. También leemos en Jeremías 13:21 que dice, ¿qué dirás cuando te visitará? Porque tú los enseñaste a ser príncipes y cabeza sobre ti. ¿No te tomarán dolores como a mujer que pare? Vemos ahí, tú les enseñaste a ser príncipes y cabeza sobre ti. Así que vemos según este versículo, eh, tener una cabeza sobre uno implica tener un príncipe, alguien que gobierna, ¿no? Sobre uno. En Daniel 2:38 leemos, y todo lo que habitan los hijos de los hombres bestias
del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Vemos que Nabucodonosor, teniendo dominio sobre los hombres, sobre las bestias, las aves del cielo, y habiendo esto sido entregado en su mano teniendo Nabucodonosor dominio sobre todo ello, él es la cabeza de todo eso también, ¿no? Ujú. Entonces, implica gobierno, implica dominio, señorío, ¿no? Eh, y vemos en Miqueas 3, vamos a leer el versículo 1, el 9 y el 11, que dice así. Y dije, oíd ahora príncipes de Jacob y cabezas de la casa de Israel. ¿No pertenecía a vosotros saber el derecho? Oíd ahora esto, cabezas de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Sus cabezas juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y apóyanse en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Estos versículos son muy interesantes. ¿Por qué? Porque nos presentan a los príncipes de Jacob, es decir, a los gobernantes del pueblo de Israel, como las cabezas de Israel. O sea, se repite lo mismo de dos formas distintas. Príncipes de Jacob, cabezas de la casa de Israel. Pero ¿cuál era su responsabilidad? Saber el derecho, saber el juicio, saber lo que es correcto y lo que es incorrecto, tener dado por Dios la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y sigue repitiendo el concepto, cabezas de Jacob, capitanes. O sea, ahora las cabezas implica ser un capitán, ¿verdad? Aquel que dirige, aquel que gobierna. Y se les reclama que abominan el juicio. Vimos en el versículo 1 que presentaba que debían haber sabido el derecho, pero abominan el juicio y pervierten el derecho a quienes se les dio, eh, ¿verdad? Autoridad. La posición, podríamos decir, o el lugar para que gobernara. Rechazan el derecho, no lo conocen, lo pervierten, abominan, y en lugar de ello, como cabeza juzgan por cohecho. Y vemos en el versículo 11 algo bien interesante, Jonathan, que no estamos hablando solamente aquí de autoridades, ¿verdad?, de las tribus, sino que implican varias posiciones adicionales, ¿no?, que están como cabezas del pueblo. Dicen los sacerdotes, los profetas, y en los versículos anteriores pues, hablaba de los príncipes, ¿no? Entonces, eh, vemos que tenían una responsabilidad, pero lamentablemente no la han cumplido. Respondiendo a la pregunta, ya habiendo leído estos versículos, vemos que ser cabeza implica tener autoridad sobre, tener señorío, tener dominio, gobernar, implica Autoridad. dirigir, autoridad, tener autoridad sobre, y, y, y con el propósito de que pueda discernir entre lo bueno y lo malo, y que se haga lo bueno y no lo malo, y pueda dirigir ¿verdad? Ya sea un pueblo, pues, al pueblo, ya sea una familia, a la familia. Sin embargo, vemos que lamentablemente se pervierte el derecho, y esto también ha ocurrido en todas las esferas, ¿no? Esto ha ocurrido en el gobierno, esto ha ocurrido en la familia, esto ha ocurrido en la iglesia, esto ocurre en todos los lugares donde hay autoridad y puestos de autoridad, lamentablemente, y, y no ha sido el plan de Dios que esto sea así. Dios ha puesto autoridades con el propósito de que juzguen con justicia, de que puedan guiar hacia lo que es correcto. Eh, pero eso ya es otro tema, ¿no? Y no está relacionado directamente con la pregunta. Sí, ¿no? Pero bien mencionas, ¿no? Que en efecto quizás la resistencia a la autoridad es parte de un mal concepto que existe de la autoridad es por la perversión, ¿verdad? De este concepto. Sí, es como una reacción. Sí, es una reacción, así es. Entonces, tenemos en la pregunta número 3 que se nos pregunta quién es la fuente de toda autoridad. Y dice que toda alma sométase a las potestades superiores porque no hay potestad sino de Dios
y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Así que podemos ver que esta instrucción de someternos a las cabezas, ¿verdad? O a las autoridades está basada en que Dios, la cabeza de Cristo, que es la cabeza de varón, que es la cabeza, ¿sabes? Por ponerlo en el orden que estábamos viendo en el versículo inicial, establece este orden, ¿no? Este orden de sujeción. Y lo menciono, ¿no? Basado en lo que acabamos de mencionar. La perversión de la cabeza, ¿verdad? Ha hecho que la gente pues, se resista a la sujeción específicamente. Y quizá ahora, independientemente, haya un correcto concepto, ¿verdad? En la Biblia de lo que es ser una buena cabeza en términos de ¿verdad? Juzgar justamente, como mencionaba el texto anterior, pues ya hay como cierta resistencia. Sin embargo, aquí se nos menciona, ¿verdad? Para responder directamente a la pregunta, que ¿quién es la fuente de la autoridad? Pues en este caso es Dios. Sobre Dios no hay nadie, ¿no? Podríamos decir, sobre Dios no hay nadie. Dios es la cabeza de las cabezas, ¿verdad? Incluyendo a Cristo, incluyendo a todas las autoridades, a todas las personas, ¿verdad? Que están bajo el reino de Cristo, pero a final de cuentas todo proviene de Dios, incluyendo toda autoridad. No sé si quieras mencionar algo sobre esto. Si Sí, no, que solamente aclarar que, ¿verdad? Aquí el versículo, la versión que se está utilizando es la Reina Valera Gómez. Otras versiones podrían decir, en lugar de la palabra potestad, puede ser que aparezca la palabra autoridad. Sométanse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de Dios. O sea, también otras versiones presentan la palabra potestad o poder como autoridad. También puede ser que digan no hay poder sino de Dios, no hay autoridad sino de Dios. Solamente haciendo esa aclaración. buenísimo. La pregunta 4 dice, ¿a quién le es dada toda autoridad? Y leemos en Mateo 28:18. Y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Otra vez, como mencionaba, la palabra potestad y autoridad es la misma. Si no me equivoco, es exusía la palabra en el griego. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. También 1 Corintios 15:27 nos dice, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, al Padre, ¿no? Aquí se está hablando de que Dios sujetó todas las cosas a los pies de Cristo. Entonces, vimos en la pregunta anterior que Dios es la autoridad suprema, Él es la fuente de la autoridad y del poder, pero Él le ha dado toda autoridad y todo poder al Hijo, y eso ya va respondiendo más bien la pregunta que se hace aquí, y, y se repite que todas las cosas le son entregadas al Hijo por el Padre. Vemos que aquí está hablando que el Padre todas las cosas sujetó debajo de los pies del Hijo, ¿verdad? En el versículo aquí de 1 Corintios 15:27, pero que cuando dice que todas las cosas son sujetas, solamente hay una cosa que está exceptuada, y es el Padre mismo. El que le sujetó al Hijo todas las cosas no está sujeto al Hijo, pero todas las cosas, todo el resto de todas las cosas están sujetas a Cristo. Así que el Padre le da autoridad a Cristo y le da toda la autoridad. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que otra vez se confirma lo que estamos viendo. Y en 1 Pedro 3:22 dice, el cual habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, estando sujetos a él ángeles, autoridades, potestades. Así que ángeles, autoridades, potestades, todas las cosas, la iglesia, todo está sujeto a Cristo, excepto el Padre. Así es. Así que si lo fuéramos a poner, ¿verdad? En esta imagen, Dios siempre va a estar arriba y Cristo siempre va a estar debajo del Padre y debajo de Cristo todas las cosas. O sea, no hay nada que no esté sujeto al Padre, ni siquiera al Hijo, y no hay nada que no esté sujeto a Cristo excepto el Padre. Excepto el Padre, tiene sujeto todas las cosas.
Y se nos pregunta qué es Dios para Cristo, ¿verdad? Y vamos a leer estos textos. Tenemos aquí Efesios 1, 13 y 17, 3 y 17, perdonen, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, eh, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y en el conocimiento de Él. Así que primeramente tenemos que Dios es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Se nos menciona primeramente a Dios como el Dios de Cristo y el Padre de Cristo. O sea, no es solamente Dios para nosotros, sino que también, como menciona el versículo 17, el Dios de nuestro Jesucristo. O sea, Cristo tiene un Dios y este Dios es Padre. Así que el Padre de Cristo es también su Dios. Luego lo confirma Romanos 15:6, para que unánimes y a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente se enfatiza que Dios es el Dios y Padre de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Así que Cristo tiene por cabeza a su papá, ¿no? Cristo tiene a Dios por cabeza, que es su Dios, tiene a Dios por su Dios y y su Padre, por Dios y su Padre. No sé si quiera mencionar algo más sobre esto, Carlito. Está No, clarísimo. pasemos a la, Hay sí, muchos textos pasemos a la adicionales, ¿verdad? próxima. Que usarlo para Sí, confirmarlo, ¿verdad? sí, ahí solamente pusimos 3 referencias, pero, ¿verdad? Hay muchos más, muchísimos más. Uh-huh. Eh, ¿Qué hace Cristo al recibir toda autoridad de su Padre? ¿Desde cuándo y hasta cuándo Cristo está sujeto al Padre? Son 2 preguntas, ¿no? La primera, ¿qué hace Cristo? ¿Cuál es la reacción de Cristo? ¿Cómo reacciona Cristo cuando recibe toda autoridad del Padre? Eh, ¿Verdad? Y esta pregunta, consideramos lo que pasó con Lucifer, ¿no? Antes de leer los versículos, que había recibido mucha autoridad, y al recibir mucha autoridad y ser solícito, y por la multitud de sus contrataciones que le sucedió, se enorgulleció, y eventualmente se rebeló porque quería ascender, no quería sujetarse a quien le había sujetado a él las cosas, ¿no? Este, pero ¿qué hace Cristo a diferencia de ese espíritu? ¿Qué hace Cristo cuando recibe toda autoridad del Padre? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿desde cuándo ocurre esto? O sea, la respuesta, vamos a ver que la reacción de Cristo es sujetarse al Padre. Cuando Él recibe toda autoridad de su Padre, la reacción de Cristo al ver que su Padre le da todas las cosas es sujetarse a su Padre, porque Él ve que su Padre no se reservó nada que le estuviese, ¿verdad? Que no le estuviese sujeto. Y Él se sujeta al Padre. Pero vamos a estar viendo también desde cuándo Cristo está sujeto al Padre. Y leemos para esto Salmos 40, 7 y 8, que dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así que a Cristo le agrada hacer la voluntad de su Padre y de su Dios. Y decimos que esto es Cristo porque el Nuevo Testamento nos dice que esto es Cristo hablando. Allá en Hebreos capítulo 10, versículo 5 nos dice que esto es Cristo el que está hablando aquí. Lo interesante es cuando Cristo habla esto. Pues si nosotros vemos el versículo no está en tiempo futuro, sino que en tiempos de David, cuando David escribió esto, el Espíritu de Cristo que estaba en él lo inspiró a decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué hace Cristo? Quiere hacer la voluntad de su Padre, se deja escribir la ley de su Padre en su corazón. Entonces, ¿qué pasa? En Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, leemos lo siguiente. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la vimos y testificamos y anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre
y se nos manifestó. Aquella vida eterna que está con el Padre, es decir, Cristo cuando estaba con el Padre es lo que era desde el principio, lo que se nos manifestó es la misma vida que existía con el Padre antes de la encarnación. Entonces vemos que lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y nuestras manos palparon, está aquí diciendo Juan, tocante al verbo de la vida, que es Cristo, con relación a Cristo, que esa vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó, es lo mismo que era desde el principio. Por lo tanto, cuando nosotros leemos en Salmo 40, 7 y 8, que Cristo quiere hacer la voluntad de su Dios y su Padre, y tiene la ley de su Padre y de su Dios escrita en su corazón, lo dice desde antes de encarnarse, y eso fue lo mismo que reveló cuando se encarnó. La misma voluntad, el mismo espíritu lo manifestó. Nada hago de mí mismo. Mi comida y mi vida es que haga la voluntad del que me envió. O sea, Cristo lo único que quería era hacer la voluntad de su Padre. Y la segunda parte de la pregunta ya comienza a ser respondida. ¿Desde cuándo? Pues desde siempre, desde el principio. Porque la vida que se manifestó con el propósito de revelar la vida aquello que era desde el principio. Entonces, lo que era desde el principio es lo mismo que se ha manifestado en carne. Leemos en Juan 5, 19 y 30. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que él hace, eso hace el Hijo juntamente. No puedo yo hacer nada de mí mismo, como oigo juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. O sea, aquí vemos en Salmo 40, vimos, antes de la encarnación, Cristo queriendo hacer la voluntad del Padre y teniendo su ley en medio de su corazón. En la encarnación, aquí estamos viendo que Cristo está revelando lo mismo, que él no busca su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Y en 1 Corintios 15, 27 y 28, hablando de cuando se acabe ya el conflicto, dice lo siguiente, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, pero cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Y cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Miren qué interesante, este versículo responde tanto a la segunda pregunta como la primera. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Pues mira, dice que estará sujeto al Padre una vez se haya acabado el conflicto, cuando ya todo esté sujeto, cuando ya todo, hasta los enemigos estén por estrado de sus pies, cuando todo eso haya ocurrido y cuando el último enemigo haya sido eliminado, que es la muerte, él estará sujeto a su Padre. Pero también responde, ¿qué hace Cristo al recibir toda autoridad de su Padre? Se sujeta a aquel que le sujetó a él todas las cosas. Así es, y me acordaba mientras hablabas de Proverbios capítulo 8, de Cristo, ¿no? Hablando en nombre de la sabiduría. También lo pensé también. Eternamente tuve principado, ya el antiguo antes de su obra, o sea, el principado de la autoridad la recibió desde siempre, desde el principio, Sí, no, eternamente. y, y, y era, y estuvo con Dios en el proceso de creación, o sea, es lo que describe el Proverbio 8, y cuando llega el versículo 30, algunas versiones, no todas, pero algunas versiones dicen lo siguiente, con él estaba yo, dicen algunas, ordenándolo todo, y fui su delicia en todo momento, teniendo solaz de día en día. Pero hay otras versiones que dicen, con él estuve yo como uno criado con él, o Ujú. criado por él. Entonces, implica también un proceso de, de recibir enseñanza, de dejarse criar, de dejarse guiar, Ujú. de recibir instrucción, de querer hacer la voluntad de. Entonces, también eso, otro testigo más acerca de que al Cristo recibir toda autoridad, todo principado eh, de parte de su Padre, él vive como uno que se deja guiar por él. Él busca siempre la voluntad de aquel Ujú. que le sujetó a él todas las cosas. Buenísimo, ¿no? Y el regocijo que viene, ¿verdad? Como dice aquí, el regocijo que viene estando en la presencia del Padre, ¿no? Como mencionaba también por el Ujú. regocijo de hacer su voluntad.
Nos pregunta la Ujú, pregunta número 7, ¿qué le dio Cristo al hombre? O sea, no olvidemos que Cristo recibe del Padre toda autoridad, todo dominio. Y ahora se le da algo al hombre. Génesis 1, 28 al 31 dice, y los bendijo Dios y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la faz de toda la tierra y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla, os será para comer. Y os he dado a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida y toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día. O sea, toda la creación en términos de las plantas, las semillas, los frutos, los animales, todo dice que se le dio al hombre para que lo domine, ¿verdad? Para que lo sojuzgue, para que sea cabeza sobre todas las cosas. Salmos 8, 3 al 8 dice, cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar todo cuanto pasa por los senderos del mar. Tenemos un Cristo que recibe todas las cosas de Dios, como vimos Proverbios capítulo 8, ¿verdad? Crea todas las cosas que están bajo sus pies, pero entonces Él cede esa autoridad a nosotros, los seres humanos. O sea, Él nos da a ujú. nosotros la autoridad, ¿verdad? Para que ahora podamos tener bajo nuestros pies, ¿verdad? Bajo nuestras manos, las cosas que él creó, ¿no? Y me parece bastante interesante eso. No sé si quieras mencionar algo Ujú. más. Sí, que hacer la salvedad que cuando dice hombre, ahí está hablando de la raza humana, como bien mencionaste, no del varón. No está Ujú. siendo específico con el varón. Está hablando acerca de, o sea, miren cómo comienza en Génesis. Y los bendijo Dios. O sea, está hablando de tanto de Adán y Eva, del varón y la Ujú. hembra, o del varón y la varona. Está hablando de ellos como hombre, como raza humana, por decirlo de esa forma. Y Dios le ha dado dominio, este, a la raza humana. Por medio de Cristo. O sea, Cristo le da a la raza humana el dominio. Cristo lo recibe el Padre, pero Cristo lo delega esta autoridad a la raza humana, pero siguiendo un orden que capaz que por ahí vamos a continuar en la lección. Así es. La pregunta número 8 dice, considerando cómo el Padre ama al Hijo y el Hijo a la Iglesia, ¿cómo debe el marido amar a su esposa? Así que ya hemos visto que el Padre ama al Hijo y le da todas las cosas, ¿verdad? Y vemos a Cristo amando a la iglesia y entregándose a sí mismo por ella, y ya mismo vamos a leer eso. ¿Cómo el marido debe amar a su esposa? Vamos a contestarlo basado en estos versículos que están aquí, aunque hay muchísimos más que pudiéramos sumar, pero imagínense, no podríamos, no terminaríamos el estudio. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha dado en su mano. Eh, Así, viendo que el Padre es cabeza de Cristo y Cristo cabeza de la iglesia, los hombres debemos comenzar a tomar nota de ver que el padre ama al hijo. ¿Qué implica eso? Que le da todas las cosas, que no restringe, no limita, este, no tiene a aquel que está sujeto así, no lo tiene pasando necesidades, por decirlo de esa forma, sino que todo lo que es suyo se lo da a quien es el objeto de su amor, en este caso el padre al hijo. Entonces, si eso es un ejemplo para nosotros de lo que debe hacer una cabeza, entonces maridos como cabezas deben amar a su esposa y darle todas las cosas y poner todas las cosas en su mano, Ujú. bajo su gobierno, ¿no? Y eso es interesante porque también el Padre ha puesto todo gobierno sobre Cristo. Entonces, aunque me estaría adelantando a otras lecciones, eh, que implica, ¿verdad?, entregarle también el gobierno a las esposas, ¿no? Ujú. Interesante, interesante eso.
Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí ya hay un consejo directo de que los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Entregándose a sí mismo por ella. Que no quepa duda en la mente de la esposa que su marido lo da todo por ella, que estaría dispuesto a sacrificar su propia vida y sus intereses y sus propios gustos con tal del bienestar de ella. Ujú. Eh, en Colosenses 3:19 nos dice, marido, amad a vuestra esposa y no seáis amargos para con ella. Que no se deben amargar la vida de ella, sino buscar alegrar la vida de ella. Y en 1 Pedro 3:7 leemos, asimismo vosotros maridos, habitad con ella sabiamente, dando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Así que en lugar de amargarlas, se le debe dar honor a la esposa como vaso frágil, que implica también tener un cuidado de sus sentimientos, de sus emociones, valorar eso, este, no menospreciar precisamente eso y brindar apoyo y protección. Así es. Es interesante el tema de lo que mencionabas. Hay un elemento, ¿no? Esto es una instrucción para el marido, de amor. Y si Dios nos puso, podríamos decir, como cabeza de nuestro hogar, eh, la manera de hacerlo de manera, podríamos decir, perfecta es siguiendo el ejemplo del padre, ¿no? Como el padre ama a hijos, pues el marido ama a su esposa. Como Cristo ama a la Y como, iglesia, el marido sí, ama a su ama a esposa. su Entonces, esposa. ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos. Hay una cita, Carlito, si la quieres leer. Sí, ahí leemos, dice, el matrimonio, unión para toda la vida, es símbolo de la unión de Cristo y con su iglesia. El Espíritu de Cristo manifiesta hacia su iglesia, es el Espíritu de Cristo, que Cristo manifiesta hacia su iglesia, es el mismo Espíritu que debe reinar entre los esposos. Ninguno de los dos debe tratar de dominar. El Señor ha presentado los principios que deben guiarnos. De hecho, esos principios son los que estamos considerando, ¿no? Ujú. En su palabra. El esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. La mujer debe respetar y amar a su marido. Ambos deben cultivar un espíritu de bondad y estar bien resueltos a nunca perjudicarse ni causarse pena el uno al otro. Ni el esposo ni la esposa debieran intentar ejercer un control arbitrario sobre el otro. No tratéis de obligar al otro a ceder a vuestros deseos. Esto es interesante porque vemos en el ejemplo del padre que el padre no obliga al hijo a hacer nada, Ujú. ni ejerce presión sobre el hijo para que el hijo haga nada, sino que el hijo voluntariamente se sujeta a la voluntad de su padre. Y esto tiene que ver con reconocer esa autoridad, que la autoridad, en lugar de ser impuesta, como hemos estudiado en lecciones anteriores, la autoridad realmente es reconocida. Dice, no podéis hacerlo sin perjudicar el amor del uno del otro. Si se trata de obligar a la otra parte, ¿verdad? El esposo a la esposa, la esposa al esposo, que se dan a sus deseos, esto va a perjudicar el amor del uno por el otro, dice. Sed pacientes, bondadosos, perdonadores, considerados y corteses. Por la gracia de Dios podréis tener éxito en hacer feliz a vuestro cónyuge, como prometisteis hacerlo en vuestros votos matrimoniales. Así que se nos insta a no ejercer dominio arbitrario, a no ejercer coerción, a no ejercer una presión para hacer que la otra parte ceda a los deseos, sino que por el otro lado se nos llama a ser pacientes, bondadosos, perdonadores, considerados y corteses, Así es, sin obligar. Sin obligar, sin ¿no? obligar. Ujú. ¿A quién deben estar sujetas las casadas y por qué? Dice Efesios 5, 22, 24, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el salvador del cuerpo.
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Así que las casadas dice que deben estar sujetos a los maridos en todo, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Colosenses 3:18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. O sea, dice que todo conviene al Señor, es lo que dice el texto. Iba a decir algo, Com- Carlito. ¿No? Como conviene en el Señor. En el Señor, perdón. Cuando se está en el Señor, eso es lo que va a ocurrir. Cuando se está en el Espíritu de Cristo, que es un Ujú. espíritu de sumisión, eso es lo que ha de ocurrir, ¿no? Y un punto, Jonathan, arriba dice, ¿por qué? ¿Por qué hay que estar, a quiénes deben estar sujetas y por qué? Ya vimos que al marido, ¿verdad? Las casadas a sus maridos. ¿Por qué? Porque es Porque cabeza. el marido es cabeza de la mujer, dice. Y el segundo versículo que leímos dice, porque es conveniente, Ujú. porque es conveniente. O sea, muchas veces nosotros no entendemos el por qué las cosas, pero la palabra nos está diciendo, eh, primero que Dios lo estableció de esa forma y luego nos dice que no es conveniente. Aunque no lo veamos así de primera instancia, es conveniente. Y es interesante lo que mencionas, ¿no? Porque mientras lo leías tú, pensaba, ¿no? En la reacción probablemente natural de algunos que digan conveniente para el hombre, pero para la mujer no. Pero fíjate que el mensaje de la conveniencia se le está presentando a la mujer, ¿no? Es como que casadas, están sujetas a vuestro marido como conviene, ¿no? En el Señor. Lo que quiero mencionar con esto es lo siguiente. Lamentablemente por la perversión, como vimos al principio, de las autoridades, eh, se ha presentado, ¿no? Que la posición de autoridad es una posición de privilegio, ¿no? Que limita a aquellos que están bajo su cuidado o que deberían estar bajo su cuidado. Pero estamos viendo que en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, por ejemplo, en el caso del Padre y el Hijo, en el caso de Cristo y su iglesia, no hay límite, no hay reserva, todo se entrega a beneficio de aquellos que están bajo su cuidado. Y es por eso que se menciona, ¿no? La conveniencia. Es conveniente, es bueno para las casadas estar sujetas a sus maridos, ¿verdad? Pero la mujer debe estar, el hombre, ¿verdad? Ya como instrucción directamente al hombre, el hombre debe estar conectado evidentemente a aquel que es su cabeza a fin de que pueda manifestar, podríamos decir, o replicar esa relación que Dios tiene con Cristo, que Cristo tiene con su iglesia para cada una de sus esposas. Y aquí llega Pablo y comenta lo siguiente: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón si no están en silencio. Y yo creo que debería ser obvio para todos saber que no es que la mujer no puede hablar, ¿verdad? O sea, creo que es obvio. Si así fuese, en la Biblia se habla de mujeres hablando. Por ejemplo, la misma Elena White que hemos considerado su cita hablaba. O sea, esto no se trata de no hablar, de que la mujer no puede hablar. Lo que está hablando tiene que ver con sujeción y con autoridad. ¿Qué es lo que está diciendo? Con toda sujeción. O sea, no es que no hable la mujer, ¿verdad? Sino que la mujer debe estar sujeta al hombre en su manera de hablar. Y aquí se le está haciendo la referencia en aprender en silencio con toda sujeción. Luego dice que no permite a la mujer enseñar ni usurpar, ¿qué cosa? Autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Así que nos daremos cuenta más adelante que la mujer sí se le da autoridad también, así como Cristo le da autoridad al varón, el varón también le da autoridad a la mujer, pero no olvidemos que Cristo no es la autoridad de Dios, del Padre, ¿no? Hay un orden establecido y todo está sujeto bajo Cristo, excepto el Padre. Y podríamos decir que Cristo sujetó todas las cosas al hombre, ¿verdad? Excepto Cristo mismo, ¿no? Y el Padre, evidentemente. Ujú. Y así Mira, yo, sucesivamente. Adelante. Iba a decir algo, sino adelante. sino que me está curiosa la palabra usurpar autoridad ahí. Este, primero que eso implica el tomar el lugar de, Así ¿verdad? es. El pretender ser cabeza, de su marido, que es lo que implicaría en este contexto. Y si vemos el contexto del versículo, está bajo un contexto de enseñanza y aprendizaje. Ella no se debe levantar como quien es la educadora de su marido y Ujú. quien le enseña, al lugar, por el contrario, se dice que aprenda.
en lugar de estar enseñando y usurpando autoridad sobre el varón. Esa palabra usurpar autoridad es, me viene a la mente Filipenses 2, versículos 5 y 6, donde dice, allá en vosotros el mismo sentir como en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, como la mayoría de las versiones dicen, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Otras versiones dicen, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, hay un grado de igualdad, hay cierta igualdad entre Cristo y el Padre, en la igualdad de forma, la igualdad de naturaleza, igualdad en dignidad, y por ahí podríamos seguir hablando de muchas otras igualdades. Sin embargo, lo aplicamos ahora a la mujer y al hombre, ¿no? ¿Hay igualdad entre el hombre y la mujer? Sí, hay igualdad de honor ante Dios, hay igualdad de valor, este, hay igualdad de amor en este aspecto, ¿no? Y, pero así como Cristo, aún teniendo todas las cosas de su Padre, no usurpa y tiene claro que no usurpa el lugar de su Padre, asimismo, aquí la exhortación es que la mujer, aún teniendo un grado de igualdad con el hombre, que no usurpe, que tenga claro que ella no usurpa el lugar del hombre como cabeza, ¿no? Así es. Y justo, ¿verdad? Abundando sobre ese principio, la posición, ¿no? Podríamos decir que en este caso tiene el hombre, podríamos decir, no limita a la mujer a hablar. Aquí se menciona que no hable en autoridad, ¿verdad? Como quien enseña al hombre, es lo que quería mencionar. Primera de Corintios, capítulos 11, versículos 7 al 10 dice, pero el varón no debe cubrir su cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, porque tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y aquí quiero destacar algo que me parece importante, y es que, ¿verdad? Y es dentro de esta pregunta del por qué. Muchas veces este principio de sujeción la gente aplica y dice, no, pero es que esto era algo de contexto de ese momento particular, pero eso no, ya hoy día no es vigente este tipo de consejo bíblico, ¿no? Porque este es un consejo bíblico de lo que es conveniente para el hombre. Pero fíjate que la razón que da Pablo en 1 Corintios capítulo 11 7 y 10 va mucho No es más allá cultural, que no es algo de una cultural. cultura, ¿no? Está diciendo, hablando de la creación, dice que el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Cuándo? O sea, ¿cómo? Pues de la costilla, de la creación. Porque tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Sabes? Lo que está diciendo en un sentido es que la razón de este consejo abarca mucho más allá de un aspecto cultural o de una época particular, sino que abarca No, desde el principio, desde la podríamos creación. decir que, podríamos decir que la razón que da es teológica, Así es, bíblica, así es, no cultural. así es. Y está basado en un orden del diseño de la creación de Dios. Así es. Este, y, y esto mismo se lo podríamos, o sea, la razón por la que las mujeres, las casadas deben estar sujetas a sus maridos, según este versículo, implica porque salió de él. Así es. Así como Cristo está sujeto al Padre porque salió de él también. O sea, eh, hay un paralelismo ahí, ¿no? Sí, El no, y me mismo llama la atención, versículo 3 lo establece así desde es. el versículo 3 ahí en 1 Corintios 11. Y me llama la atención también, Carlos, este tema de por causa de los ángeles, ¿no? Por los ángeles, Ujú. estén sujetas, Sí, no, así. esto es profundo. Eso es profundo porque implica también, o sea, esto tiene hay una enseñanza para los ángeles por medio del diseño de, de la raza humana. Dios lo hizo a su imagen y semejanza y Dios le dijo a su hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Y cómo crearon al hombre? Primero formaron al hombre y luego del hombre sacaron la mujer. Y esto era para enseñar a los ángeles, ¿verdad? Eh, quién era Cristo y el lugar que Cristo guardaba para con el Padre. Cristo salió del Padre y, y consideramos, ¿verdad? Así de manera rápida, que la rebelión en el cielo se suscitó, se manifestó, se dio a conocer precisamente cuestionando el lugar de Cristo. Ujú.
cuestionando por qué Cristo tiene el lugar que tiene. Este, y se trataba de borrar en la mente de los ángeles el hecho de que Cristo era el Hijo unigénito del Padre, este, y de que tenía todo por herencia, porque del Padre había salido y había heredado del Padre todas las cosas. Este, em, Así que nada, me parece que hay ahí, ¿verdad? Por causa de los ángeles tienen que continuar viendo, Ujú. deberían continuar viendo el modelo divino replicado en la raza humana. Así es. Y quiero leer una cita, ¿no? Que también incluye incluida en esta pregunta y dice, a menudo se pregunta, ¿debe una esposa no tener voluntad propia? La Biblia dice claramente que el esposo es el jefe de la familia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Si la orden terminase así, podríamos decir que nada de envidiable tiene la posición de la esposa. Es muy dura y penosa en muchos casos y sería mejor que se realizasen menos casamientos. Muchos maridos no leen más allá que estar sujetas, pero debemos leer la conclusión de la orden, que es como al Señor. O sea, el como al Señor cambia mucho las cosas. Y sigo leyendo. Debemos tener el Espíritu de Dios o no podremos tener armonía en el hogar. Y esto es un punto importante. Si el marido, ¿verdad? Yo recuerdo esta canción que cantaban los padres, ¿no? La iglesia con relación a los hijos querer ser como ellos, ¿no? Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo, ¿no? Es como este principio de querer reflejar el carácter de Dios. Lo que está diciendo es que si el marido lee solamente que la mujer debe estar sujeta sin el como al Señor, no incluiría este tema de que él tiene que representar al Señor en su hogar. ¿Sabes? La obra es una obra de representar al Señor en su hogar. Por lo tanto, hay una responsabilidad natural. ¿Sabes? Automáticamente lo que está diciendo al hombre, ¿sabes qué? Si tú eres la cabeza del hogar, tú eres el responsable principal de reflejar al Señor en tu hogar. Por lo tanto, cuando la mujer se sujeta al marido, realmente se está sujetando al Señor en un sentido, ¿no? Porque su marido está sujeto al Señor. Y sigue diciendo, debemos tener el Espíritu de Dios o no podremos tener armonía en el hogar. Si el marido exige sujeción sin reflejar el carácter del Señor, no habrá armonía en el hogar. Así que, ¿verdad? Una cosa va atada de la otra, es lo que quería mencionar. Si la esposa tiene el Espíritu de Cristo, será cuidadosa en lo que respecta a sus palabras, dominará su genio, será sumisa y sin embargo no se considerará esclava, sino compañera de su esposo. Si este siervo de Dios no se enseñoreará de ella, no será arbitrario ni exigente, no podemos estimar en demasía los afectos del hogar, porque si el Espíritu del Señor mora allí, el hogar es un símbolo del cielo. Si uno yerra, el otro ejercerá tolerancia cristiana y no se retraerá con frialdad. Y aquí hay varios puntos importantes. Entre ellos me llama la atención, número uno, ¿no? Elementos de la sujeción. Dominar el genio. Ser sumisa. Ser sumisa y dominar su genio no implica ser esclava, ¿no? Sino compañera de su esposo. Con relación al esposo, que es cabeza, no se trata de enseñorearse sobre la mujer. No se trata de ser arbitrario, no se trata de ser exigente, ¿verdad? El ser cabeza no es ser arbitrario, no ser exigente, no ser enseñoreado. Ser sumisa no significa ser esclava, ¿verdad? Son elementos que uno debe ir sumando a este tema, ¿no? Pero tiene que haber un tema de dominar el genio, ¿no? De dominar, de no usurpar, ¿verdad? La posición o querer usurparla por medio de un carácter, ¿verdad? Que cambia su temperamento fácilmente. Y luego lo que está diciendo es que el Espíritu del Señor mora allí y el hogar debe ser si el Espíritu del Señor mora allí, el hogar debe ser un símbolo del cielo. Y me llama la atención la última línea también por lo siguiente. Es posible que se yerre en la relación. ¿Sabes? Aquí no se dice que no hay espacio para errar, es que se yerra, ¿no? Es parte del proceso. Sin embargo, si el marido yerra, la esposa, como compañera de su marido, debe ejercer tolerancia cristiana y no retraerse
¿verdad? De la relación o de su posición en teoría. Y de la misma forma, si la mujer yerra, también el marido debe ejercer tolerancia cristiana y no retraerse con frialdad, ¿no? Es como este principio de ambos estamos conscientes, ambos somos un equipo de trabajo, ¿no? Desde cada uno de nuestros roles. Sin embargo, la mujer no debe dominar su genio, debe sujetarse sin considerarse esclava, sino compañera de su esposo. El esposo no se debe enseñorear, debe ser arbitrario exigente, pero si en algún momento dado existe algún error, pues tiene que haber también tolerancia de parte de la otra parte, de modo que no se retraiga ahora con frialdad, no se retraiga con frialdad como quien dice, no, es tu culpa, ¿sabes? Creo que me entendieron. Quería simplemente mencionar esos elementos que me parecieron interesantes. Muy bien, la próxima pregunta nos dice, como cabeza del hogar, ¿qué le da el esposo a la esposa? ¿Cómo ella gobierna la casa? Dice en 1 Timoteo 5:14. Quiero pues que las mujeres jóvenes se casen, engendren hijos, gobiernen su casa, que ninguna ocasión den al adversario para decir mal. Interesante cómo aquí se replica lo que pasa en el padre y en el hijo, ¿no? La mujer es quien gobierna, entonces Cristo les ha dado el gobernar, el reinar, el principado es puesto sobre sus hombros. Nos dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Eh, y esto tiene muchas implicaciones tremendas, ¿no? Eh, la mujer que sigue el consejo bíblico, que se sujeta, que va a edificar la casa, la mujer necia, la mujer rebelde, la mujer que se resiste a esto, la mujer que ¿verdad? Que no sigue el consejo bíblico con sus manos, va a derribar su hogar. No lo sabe, puede pensar que está haciendo lo mejor, pero no está haciendo lo que conviene, como vimos en los versículos anteriores, sino que estaría haciendo lo que no conviene y con sus manos va a estar derribando su hogar. Tito 2:5 dice, ser discretas, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y en Proverbios 31, versículos, vamos a leer el 10 al 12 y 27 al 31, todo está hablando de la mujer virtuosa. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo. Le dará ella bien y no mal todos los días de su vida. Considera los caminos de su casa, no como el pan de balde. Se levantan sus hijos y le llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres han sido virtuosas, pero tú las sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Y, ¿verdad? Y los exhorto a leer este capítulo completo, donde se da una descripción bien detallada de una mujer virtuosa y describe de forma muy linda el cuidado que ella tiene en su hogar y cómo gobierna ese hogar. Este, y de hecho es alabada por sus hijos, por su marido, porque, ¿verdad? Al punto de que su marido piensa que hay muchas mujeres virtuosas, pero ella las sobrepasa a todas. Este, y dice que el origen de esto es el temor que ella tiene de Jehová, es el conocimiento que ella tiene de Dios. Es que hace lo que conviene, es que recibe la palabra de Dios, no es necia rechazando la palabra de Dios, sino que es sabia, es sensata recibiendo la palabra de Dios y ha de tener un fruto, sus manos, las obras de sus manos han de dar un fruto que traerá realmente alabanza y un reconocimiento de que sinceramente o que verdaderamente ella todo lo que hizo, todo como gobernó su casa fue de forma virtuosa, de forma sabia. Así que en resumen, como cabeza del hogar, ¿qué le da el esposo a la esposa? Le da el gobierno del hogar. Uh-huh. ¿Y cómo ella gobierna la casa? En el temor del Señor, en el conocimiento de Dios, estando sujeta como conviene en el Señor,
encargándose de las cosas que están bajo su autoridad, y enseñando a sus hijos también a ser obedientes en el Señor, a la autoridad, incluyendo al marido, al esposo, etcétera. Sí, nada diferente a la relación del padre y el hijo. O de la Exactamente. con el hombre o con su iglesia, ¿no? Nada Sí, diferente. así como Cristo nos enseña a conocer a Dios y a honrarle, respetarle y tenerlo no solamente por Dios, sino también por Padre, y nos conecta con Él, así también la esposa lo hará con sus hijos. Así es. Tenemos una cita ahí. La madre debe gobernar sabiamente su casa en la dignidad de su maternidad. Su influencia en el hogar ha de ser suprema, su palabra ley. Si ella es cristiana, bajo la dirección de Dios, conquistará el respeto de sus hijos. Decida a vuestros hijos exactamente lo que requerís de ellos. Aquí vemos cómo el gobierno de la mujer en el hogar debe ser total. Este, pero específicamente se habla de los hijos, ¿no? No es que lo que ella diga es ley para el esposo. Aquí no está hablando de la relación entre esposo y esposa, aquí está hablando más directamente en cuanto a todo lo que está sujeto a la esposa en el hogar. Este, y esto implica a los hijos y todo lo que hay en el hogar. Y, y dice que si ella es cristiana, siendo dirigida por Dios, conquistará el respeto de sus hijos. Pero aquí hay algo muy interesante. Si la madre le falta el respeto al marido, le va a estar enseñando a sus hijos a faltarle el respeto a ella. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Y un marido también abusivo, le va a dar razones a los hijos para ser hijos rebeldes que no se quieran sujetar, porque lo que motiva la sujeción es el amor, no el abuso ni el maltrato. Y van a ser hijos rebeldes que también se van a convertir en maltratantes eventualmente si no es que Dios, el conocimiento de Dios les llega tal vez por otro lado y se corta con este patrón de abuso, ¿verdad? Están destinados a repetir lo que Ujú. aprendieron y a utilizar la fuerza en lugar del Espíritu de Dios. Ujú. Así es. Se nos pregunta la pregunta número 11, ¿a quién se deben sujetar los hijos y los jóvenes? Y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 22 de Proverbios 23 dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie. Así que se le exhorta también a los hijos a honrar a padre y a madre, a sujetarse a padre y a madre. Y hay una cita, hay dos citas. La primera dice, los primeros años de la vida de Salvador son más que un ejemplo para la juventud. Son una lección y deberían alentar a todos los padres. Los deberes para con la familia y para con los vecinos constituyen el primer campo de acción de los que quieran empeñarse en la elevación moral de sus semejantes. No hay campo de acción más importante que el señalado a los fundadores y protectores del hogar. Ninguna obra encomendada a seres humanos entraña consecuencias tan trascendentales como la de los padres y las madres. Los jóvenes y niños de la actualidad determinan el porvenir de la sociedad y lo que estos jóvenes y estos niños serán depende del hogar. A la falta de buena educación doméstica se puede achacar la mayor parte de las enfermedades, así como de la miseria y criminalidad que son la maldición de la humanidad. Si la vida doméstica fuera pura y verdadera, si los hijos que salen del hogar estuvieran debidamente preparados para hacer frente a las responsabilidades de la vida y a su peligro, ¿qué cambio experimentaría el mundo? Estas son palabras para mí mayores, ¿no? Lo que está diciendo es que todo esto que nos afecta como enfermedades, miseria y criminalidad, que es la maldición de la humanidad, se debe principalmente a una falta La- de correcta educación en el hogar. Y evidentemente no estamos hablando de cualquier tipo de educación, estamos hablando de la educación cristiana, ¿no? Donde hay un marido representando al Señor, donde hay una esposa sujeta a su marido que la ama, donde hayan hijos sujetos a sus padres. Si viviéramos todos en un hogar tal como la Biblia presenta,
muchos de los peligros y de las maldiciones que estamos viviendo hoy en el mundo se eliminarían totalmente. ¿Y va a decir algo sobre esto, Carlos? No. Ah. La cita número 5 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Los hijos que deshonran y desobedecen a sus padres y desprecian sus consejos e instrucciones no pueden tener parte en la tierra renovada y purificada. Así que, evidentemente, es parte, ¿no?, de nuestra responsabilidad estar sujetos a aquellos que Dios establece, incluyendo a los hijos, estar sujetos a sus padres, incluso un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tu día se vea bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Adelante, Carlos. La pregunta 12 dice, ¿a quién más Dios ha dado autoridad? Romanos 13, 1 y 2 dice, toda alma sométase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad se opone a la ordenanza de Dios, y los que resisten recibirán para sí condenación. Nos dice en Jeremías 27, 6. Y ahora yo he dado todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirven. Así que Dios también ha dado autoridad a, ¿verdad?, a otras potestades en la tierra, ¿verdad? A otros individuos, ¿no? Hay gobernantes, como en este caso Nabucodonosor, que incluye dentro de esas potestades que han sido ordenadas por Dios o dadas por Dios debido a la condición de, ¿verdad?, de pecado. Este, pues han surgido estas otras potestades y el poder y la autoridad que ejercen es dado por Dios, nos dice el versículo de Romanos 13, 1 y 2. En Juan 19, 11 dice, respondió Jesús, ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Estas fueron palabras de Jesús a Pilato, cuando Pilato le dice que no me contesta, no ves que yo tengo poder para soltarte, para librar tu vida o para quitarla. Y él le Uh-huh. dice, no tienes ninguna potestad si no te fuere dado desde arriba. O sea, si no te hubiese sido dada del Padre, no tendrías nada. La autoridad de Pilato para crucificar a Cristo provenía de Dios. O sea, Dios le estaba permitiendo. Esto no significa que todo cuanto hacen estos gobernantes procede de Dios. Esto significa que tenemos una responsabilidad ante Dios. Todos los que están en posición de autoridad tienen una responsabilidad ante Dios y tienen que rendir cuentas a Dios de qué hacen con esa responsabilidad, con esa potestad, con esa autoridad que le ha sido delegada. Y por ahí hay muchos más versículos que podríamos buscar en referencia a, a esto. Y lo menciono porque es importante que nosotros entendamos que el mundo está lleno de figuras de autoridad. Y, y el versículo de Romanos 13, del 1 en adelante, no solamente del 1 al 2, nos hablan precisamente acerca de, mira, de respetar estas autoridades y considerarlas todas como procedentes de Dios o establecidas por Dios, y que no deberíamos resistir a estas autoridades, este, ¿verdad? Porque vamos a traer sobre nosotros condenación cuando nos resistimos a esta autoridad. Obviamente, esto no implica desobedecer a Dios por obedecer a estas autoridades. Eso no es lo que estamos diciendo. Pero hay que reconocer y respetar esta autoridad, y la actitud que vamos a tener para con estas autoridades, va a ser más estudiada en, en lecciones subsiguientes. No olvidemos, eh, ¿verdad? Que donde quiera que estemos va a haber alguna figura de autoridad. O sea, estemos en la casa, va a haber figuras de autoridad. Estemos en la iglesia, va a haber figuras de autoridad. Estemos en el pueblo, en la ciudad, hay figuras de autoridad. Eh, y nos podemos ir a buscar un sitio donde no hayan, y siempre nos vamos a encontrar figuras de autoridad. Y todas las figuras de autoridad tienen que ser respetadas eh, y no resistidas, ¿no? Uh-huh. Así De es. hecho, se nos llama a someternos a esas Uh-huh. potestades superiores. Así es. Y quizás para ampliar sobre este mismo. Adiós, había una pregunta de seguimiento, discúlpame, Carlitos, que no la puse. Proverbios 8, 12 al 16 dice, yo la sabiduría
Dice por medio de quién la da, ¿verdad? ¿Cuál es el canal que Dios le da? ¿Verdad? Por medio de quién Dios le da esa autoridad y esas potestades a las diferentes autoridades que hay en el mundo. Dice, yo la sabiduría habito con la prudencia y hallo el conocimiento en los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y la sana sabiduría. Yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza. Por mí, está hablando la sabiduría, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. ¿Quién está hablando la sabiduría? ¿Quién es la sabiduría de Dios? Primera Cristo. Corintios 1:24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, potestad de Dios, autoridad de Dios, ¿verdad? Y sabiduría de Dios. Cristo, como la sabiduría, es la autoridad de Dios y es quien le da autoridad a los reyes. Por él es que reinan, los príncipes determinan justicia, dominan los príncipes y los gobernadores juzgan la tierra, porque les ha sido dada o delegada autoridad a ellos por medio de Cristo. Así es. Y ya nuestra última pregunta, como seguimiento de incluso este mismo tema de la pregunta número 2, se dice cuáles son algunas otras autoridades establecidas por Dios y qué debe hacer el hombre ante tales autoridades. Vamos a ver lo que dice primero, Primera de Pedro 2, 13 y 17. Sujetados a toda ordenación humana por causa del Señor, ya sea el rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres, mas no usando la libertad para cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la hermandad, temed a Dios, honrad al rey. Así que tenemos primeramente que nos tenemos que sujetar a toda ordenación humana. Si es rey, yo creo que ya no estamos en ¿verdad? Ya Sí, podemos se decir refiere a gobernante, ¿no? Se refiere a presidente, gobernante. gobernador, independientemente. Y dice que cómo nosotros debemos hacer, por lo menos en este caso, bueno, hacer el bien. Nuestro trabajo como ciudadanos es hacer el bien sujetados a nuestras autoridades. ¿Verdad? Como siervos de Dios. Éxodo capítulo 22, versículo 28 dice, a los jueces no injuriarás ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Así que esa ha sido la instrucción a los jueces, Estivo, ¿verdad? Corrígeme, Carlitos, que está hablando más bien de los líderes de Israel, los jueces de Israel. Por lo tanto, Exactamente. hablando de los jueces del pueblo de Dios, no podemos maldecir a los príncipes, a los líderes, ¿verdad? Podríamos decir, ya tenemos los seculares, podríamos decir, pero también incluye a los líderes religiosos, Deuteronomio 17:12 dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal varón morirá y quitarás el mal de Israel. Así que nuevamente se llama a obedecer a los que están para ministrar, al sacerdote o al juez, ¿verdad? Estamos hablando ya de líderes religiosos, pastores, ¿verdad? Ancianos, por ponerlo hoy, ¿verdad? Cómo se considerarían probablemente en nuestro contexto. O, ¿verdad? Líderes religiosos. Hechos de los Apóstoles, adiós. Sí, Hechos de los Apóstoles 23:5. Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirá al príncipe de tu pueblo. O sea, el mismo Pablo, cuando había sido maltratado, reaccionó con una maldición y le dan y le dicen, pero ¿qué te pasa? Tú no sabes que este es el sacerdote de Jehová. ¿Y cómo reacciona Pablo? Dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. O sea, el mismo Pablo que era un líder religioso, no sabía que esta persona era un líder religioso, ¿verdad? Podríamos decir que estaba como príncipe del pueblo, y pidió perdón, ¿verdad? Por haber hecho el mal en ese sentido. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, dice, igualmente jóvenes sujetados a los ancianos y todos sujetados unos a otros y vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Interesante, ¿no? Aquí está hablando de que los jóvenes deben estar sujetos a los mayores, a los ancianos. Entiendo que tiene que ver con ese tipo de ancianato, ¿verdad? Por mencionar la palabra joven, así que por eso lo menciono.
Y finalmente, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y yo pregunto, no, los padres, vimos ahorita que los hijos deben estar sujetos a sus padres, ¿no? Así que debemos tratar a los ancianos como trataríamos a nuestros padres en sujeción. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Así que los de nuestra edad podríamos decir que los podemos ver como hermanos, pero aquellos mayores que nosotros debemos verlo incluso como padre y madre, ¿verdad? Estando en ellos también con toda sujeción. Todavía nos quedan dos más y leemos 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí cambiamos, ¿verdad? Podríamos decir el tipo de anciano. Y lo que se menciona es que aquellos que se dedican a predicar y a enseñar, ¿verdad? También están puestos, podríamos decir, como gobernadores también, ¿verdad? Como autoridades también sobre aquellos que ellos le predican y le enseñan. Y finalmente, Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es provechoso. Así que también se nos habla a obedecer y a estar sujetos a nuestros pastores, que es su responsabilidad, como vimos también en la misma responsabilidad de las autoridades, que es velar por las almas de aquellos que están sujetos bajo su cargo, de modo que podamos ¿verdad? Recibir la bendición de Dios. No sé si quieres mencionar algo más sobre esto, Carlos. Es una cita. Sí, no, lo que iba a mencionar es que vemos que es bastante amplio las autoridades, ¿no? Que vienen desde el hogar, y se esparcen por todas las diferentes esferas de la sociedad humana, de la familia, la iglesia, los gobiernos humanos, etcétera. Y siempre el consejo bíblico es el mismo: respetar estas autoridades, todas, y estar sujetos a esas autoridades. Así es. Y tenemos esta última cita. En el principio, el padre fue constituido sacerdote y magistrado de su propia familia. Después vino el gobernante patriarcal, el cual era similar al de la familia, pero se extendía a un mayor número de personas. Cuando Israel se convirtió en un pueblo distinto, las 12 tribus que surgieron de los 12 hijos de Jacob, tenía cada una un líder. Estos líderes o ancianos se reunían cada vez que un asunto pertinente al interés general debía ser resuelto. El sumo sacerdote era el representante visible de Cristo, el redentor de su pueblo. Cuando los hebreos se establecieron en Canaán, se ordenaron jueces que eran semejantes a los gobernadores. Estos dirigentes eran investidos con autoridad para declarar guerra y proclamar paz para la nación, pero Dios todavía era reconocido como el rey de Israel y continuaba revelando su voluntad a estos líderes escogidos y manifestando su poder a través de ellos. Sí, lo que estaba mencionando, ¿no? Que Dios extiende su autoridad a canales, ¿no? Por medio de canales. Y en este caso se habla del patriarca, se hablan de los líderes de cada tribu, se hablan del sumo sacerdote, de los jueces, y era una manera de Dios extender su autoridad, pero a final de cuentas todo terminaba sujeto a Dios. Carlos, no sé si quieres mencionar algo sobre esta cita. No. Perfecto. Bueno, mi gente, pues terminamos nuestro repaso de nuestra lección número 10, autoridad y sumisión, ¿verdad? Esperando que haya sido de mucha bendición para ustedes. Los invitamos nuevamente a acompañarnos el próximo sábado o viernes de noche, ¿verdad? Dependiendo de dónde estés, para que puedas recibir también bendición. Pronto tendremos una nueva lección, estamos ahí ya en los últimos detalles para poder compartirla con ustedes. Así que nada, voy a finalizar con una oración, así que todos aquellos que puedan, acompáñenme en posición de reverencia para orar. Amante Padre, te damos gracias, primeramente porque en estas lecciones donde aprendemos cómo te extiende a nosotros por medio de canales, demuestras tu amor para con nosotros, porque quien es cabeza de todos ama, y tú como el Padre de todos, el Dios de todos, incluyendo de Cristo, has demostrado tu amor para con nosotros, no solamente a través del amor que has demostrado para Cristo, sino también cómo ese amor se extiende a cada uno de nosotros. Yo te doy muchas gracias por eso, Padre, y en esta ocasión te pido que ese amor que tienes para con nosotros pueda sembrarse profundamente en nuestros corazones, de modo que podamos representarte
en esta tierra, de modo que podamos ser espejos de tu gloria, de modo que podamos ser cartas escritas para que las personas puedan verte a ti a través de nosotros. Úsanos con poder, ayúdanos, Padre, a sujetarnos a ti por medio de los canales establecidos. Y nada, bendícenos y continúanos hablando. Estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, los dejamos, nos despedimos. Será hasta la próxima semana. Dios les bendiga a todos. Un abrazo a todos. Dios les bendiga.